lo que quiero hablar con ustedes es acerca de los tiempos finales. Conociendo los tiempos finales, ¿sí? Qué interesante, hermanos, es este tema y cuánto a nosotros nos debe esto traer mucha expectativa de saber que la escatología bíblica no tiene más que el fin, hermanos, de lo que es estudiar de los tiempos, de los eventos finales. Tenemos que ser conscientes que necesitamos entender mucho más acerca de los tiempos finales. Por ejemplo, dentro de los tiempos finales que nosotros podemos mirar en la Escritura está la segunda venida de Cristo, está el arrebatamiento de la iglesia, por ejemplo, ¿no? Está también la resurrección de los muertos, la primera resurrección de los muertos en Cristo Jesús, ¿verdad? Está también el tiempo, por ejemplo, de la gran tribulación. También tenemos las bodas del Cordero, tenemos también el milenio, tenemos también el tiempo del tribunal de Cristo, también tenemos el periodo de tiempo escatológico que tiene que ver con el juicio final. Y de todo esto la Biblia nos habla. Y todo esto se enfoca mucho en el estudio de la escatología, en la consumación final de la palabra de Dios a lo largo de los tiempos. Pero estos temas que son tan trascendentales en la vida cristiana, muchas veces nosotros miramos cómo han arrojado reacciones negativas, muchas de ellas, frente al estudio de la escatología. Por ejemplo, para muchos creyentes le tienen temor a la escatología porque ellos tienen miedo a conocer el final de esto. Tienen temor a saber cómo termina la historia de todo esto, ¿verdad? Hay mucha gente que, por ejemplo, al Apocalipsis le tiene miedo y cuando empieza a hablar de las figuras, de los símbolos, wow, la gente empieza a asustarse y más bien huye a esta verdad, huye a este tema tan importante para la iglesia que es la escatología. Por segunda instancia, tenemos también la segunda reacción donde aparecen las especulaciones, ¿no? Las especulaciones acerca de los tiempos finales. La gente empieza a especular, empieza a hablar, dice cosas, empieza a inventar cosas, saca de contexto mucho de lo que en la Biblia está afirmándonos. Y eso tampoco le hace bien porque toda la escatología fue declarada en base a la profecía bíblica. Y cuando nosotros a la profecía le cambiamos por especulaciones, realmente estamos afectando el espíritu profético y levantamos un espíritu de especulación, un espíritu donde que la gente empieza a quedar en incertidumbre y no tenemos claridad de nuestro futuro, ¿verdad? Es como lo que les dije hace un momento. Nosotros nos enteramos que va a haber confinamiento. Entonces, ¿qué hicimos? Nos preparamos para enfrentar este confinamiento. La escatología tiene y obedece la misma intención. La escatología busca que nosotros estemos preparados para enfrentar los eventos finales y que no nos cojan de imprevisto y que no nos cojan desprevenidos, ¿no? Entonces, en este sentido, también una reacción frente a la escatología es que mucha gente usa los eventos finales para crear ficción, para crear miedo, para hacer de esto como películas de Hollywood, ¿no? Y cuando usted ve una película de escatológica y usted ya, wow, queda con una impresión, pero esa impresión es la que le trajo Hollywood, pero no es la impresión que la palabra profética nos está hablando a nosotros. Por eso es que la iglesia en este tiempo tiene que levantarse en la palabra y en el espíritu profético para que esté clara, para que esté entendida de los tiempos finales. No podemos caminar a ciegas. Y si camináramos a ciegas, entonces estamos caminados desprovisto y el momento menos indicado nos van, así como a las vírgenes, las 5 vírgenes prudentes, pero las otras 5 vírgenes insensatas fueron aquellas que les cayó, el Señor llegó y ellas les cogió sin la provisión del aceite. Y entonces el Señor ha dejado la escatología, es justamente para que la iglesia camine entendida de los tiempos proféticos, de los tiempos finales y podamos estar claro en lo que estamos viviendo. Hoy mismo hay mucha especulación de lo que se está viviendo.
Mucha gente dice, estamos en el final del mundo, ¿no? Mucha gente dice, wow, esto es el final. Pero yo quiero decirle que no es tanto así. No es el final. Estamos entrando al mejor tiempo, hermanos. En otras palabras, lo mejor está por venir. Si usted y yo creía que lo mejor habíamos vivido ya, que lo mejor estábamos viviendo ahora, déjeme decirle que no es así. Los mejores tiempos están por venir. Los tiempos más gloriosos para los hijos de Dios aún no están, aún no se han vivido, porque aún no es el tiempo donde la consumación de todos los tiempos y las palabras proféticas aún no se ha dado, ni se ha dicho, ni se ha cumplido todo. Hay muchas cosas que nos esperan. Y yo no sé si esto a usted le genera expectativa, pero la palabra escatológica, y en esta noche quiero enfocar en esta dirección, genera algunas reacciones positivas, y de hecho la intención y el propósito de este mensaje es que en nuestras vidas despierten esas expectativas positivas que nos van a ayudar a caminar en nuestra vida de fe. La escatología entonces es el estudio de los tiempos finales, y en eso debemos estar entendidos como iglesia. Jesús les dijo a los fariseos, ustedes conocen, dice, si ven nubes negras en el cielo, ustedes saben que va a llover, ¿verdad? Ellos les dijo, ustedes conocen los tiempos, saben de las lunas, saben si el sol sale, qué va a pasar, si no hay sol, qué pasa. O sea, él les estaba diciendo, ustedes conocen los tiempos naturales, pero no conocen ni entienden los tiempos espirituales. Y es lo mismo que le pasa a la iglesia hoy en día, ¿verdad? Cuando usted amanece y el cielo está nublado y dice, parece que va a llover. Y cuando viene un viento medio frío, los pesimistas dicen, ¿no es cierto? Este es un viento de agua, este es un viento de agua. Cuando el sol está por ahí medio apagado, dice, este es un sol de agua, este es un sol de agua. Y 5 minutos después nos cae el ventarrón o el zarpazo de agua, y estamos bien entendidos de los tiempos naturales. La pregunta es, ¿cuánto estamos entendidos de los tiempos espirituales, de los tiempos escatológicos, hermanos amados? Porque esto va a determinar nuestro nivel y nuestro repunte en nuestra vida espiritual. Entonces, más del 50% de nuestra Biblia, más del 50% de las escrituras habla de escatología. Note usted, más del 50%. Todas las profecías en cuanto a la primera venida del Señor Jesucristo, del Mesías prometido, hace 2000 años ya se cumplieron. Las profecías escatológicas acerca del nacimiento de Jesús se cumplieron, ¿verdad? ¿Eso qué nos indica, amados hermanos? Que también que todas las profecías respecto a su segunda venida, respecto al arrebatamiento, respecto a todos los tiempos escatológicos futuros, también se van a cumplir con la misma exactitud. Por ende, la palabra de Dios, como lo dijo Pedro, es la profecía más segura. El Nuevo Testamento es la profecía más segura que tenemos. El libro de Apocalipsis 24, ¿verdad? Vamos por favor a ese libro, Apocalipsis 24. Apocalipsis 24, dice la palabra del Señor. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner la marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo. ¿Cuánto tiempo? 1000 años. Wow. Esta es una esperanza que nos da este texto, ¿verdad? Esta profecía no se ha cumplido, pero tenemos la plena seguridad. Si las profecías anteriores se cumplieron respecto al nacimiento del Mesías, respecto
a que él nacería de virgen, de una mujer, entonces tenemos la plena seguridad de que la iglesia del Señor, y para esta palabra, nosotros viviremos el cumplimiento de esta palabra. ¿Sí? El milenio está hablándonos aquí. Esta palabra profética habla acerca del tiempo escatológico del milenio que es preparado para la iglesia que va a reinar con Cristo. Este milenio hace referencia a los 1000 años que seguirán a la segunda venida de Cristo Jesús. Él vendrá visiblemente con su iglesia, ¿verdad? Y reinaremos con él 1000 años aquí en esta tierra. Me pregunto yo esta noche, ¿cuántos están entrenándose para reinar en este periodo del milenio? A ver, ¿cuántos están listos para ese tiempo glorioso? Amén. Vamos a reinar con Cristo y vamos a someter y vamos a subyugar, vamos a ejercer dominio sobre todos aquellos que rechazaron, todos aquellos que dice que ellos se pusieron la marca de la bestia y accedieron a adorar al anticristo. A ellos, sobre ellos vamos a reinar y vamos a someter esas naciones. Esto va a suceder en el periodo del milenio y esto es una realidad profética. Esto es parte de un tiempo escatológico para la iglesia, hermanos queridos. Así es que este mensaje es la palabra. Y pastor, una preguntita con respecto a este tema. Estos 1000 años, o sea, que habla la Biblia escatológicamente, como usted dice, aquí ya va a estar, o sea, Satanás va a estar encadenado en este tiempo, bueno, eso es lo que mi pregunta. En este tiempo Dios va a estar presente o todavía no va a venir. ¿Y dónde va a ser este tiempo? ¿Va a ser aquí en la tierra o dónde? La Biblia dice que va a descender la iglesia con Cristo Jesús a la tierra. Y al final de estos 1000 años vamos a encarcelar, encadenar a Satanás y a todos sus seguidores. Y después de estos 1000 años viene el juicio final, donde Satanás, el falso profeta, el anticristo y todos sus seguidores, todos los que rechazaron el nombre del Señor, dice que serán lanzados no al infierno, porque al mismo infierno será juzgado en este periodo final. Dice que serán lanzados al lago de fuego y azufre. Entonces, este tiempo final se cumple. Mi hermanito, disculpe que le corte, perdón, disculpe. Una pregunta, aquí en el 5, versículo 5, capítulo 5, dice, esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpla los 1000 años. En el 5, después del 4, el 5. Eso quería que me explique cómo esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Correcto. ¿Quiénes participan en la primera resurrección? Los que han muerto en Cristo Jesús. Sí, los apóstoles. Los apóstoles del primer siglo, la iglesia del primer siglo, y todos los creyentes, todos los que forman parte de la iglesia del Señor, hasta el tiempo de su venida, los que hayan muerto, estos resucitarán y también estarán allí. Pero hay un segundo grupo que no va a resucitar y que es los que murieron sin Cristo Jesús. Ellos resucitarán para el juicio final. Es decir, a eso se le llama la segunda resurrección de los muertos. La iglesia que muere en Cristo resucitará en la primera resurrección, pero la que no muere en Cristo, que no es iglesia, sino que estos son los pecadores impíos, estos resucitarán, pero para el juicio final. Amén. A esto está hablando aquí. ¿Estamos de acuerdo? Pastor, y lo que nos vamos en el arrebatamiento, o sea, ya ellos van directo ya al cielo ya. Las personas que... Al cielo, correcto. Dice que seremos ascendidos, seremos elevados a las nubes y ahí nos uniremos con el Señor e iremos al cielo. Allí se va a celebrar algunos eventos escatológicos. Allí va a suceder las bodas del Cordero. También allí se va a efectuar el gran tribunal de Cristo, que son los temas que estaremos hablando ya posterior. Entonces, tenemos toda esta escatología bíblica
en la cual tenemos que estar apercibidos, entendidos, para saber lo que nos está esperando allá. Es decir, esto va a generar un tremendo un despertar en nuestra fe. Esto va a generar un tremendo mover en el espíritu, que cuántos van a decir, bueno, yo quiero estar allí. Amén. Yo soy uno de los que va a estar allí en el cielo y luego va a reinar 1000 años y vamos a ser de aquellos que vamos a condenar el pecado, la muerte y a Satanás y a todos aquellos que se levantaron en contra del Rey Jesucristo. Pero este es una antesala nomás de lo que estamos recién queriendo plantear a través de esta noche. Pero damos gracias a Dios por esas expectativas que ya hay en ustedes, por eso que se está generando en el espíritu de ustedes, que para mí es importante, porque esto va a producir un crecer, un avanzar, y no solamente enfocarnos, porque el apóstol Pablo siempre dijo, no miren solamente lo terrenal, miren lo eterno, y esto tiene que ver con lo eterno, lo que nos espera adelante. Aquellas promesas que no van a ser solamente palabras, sino van a ser realidades para nosotros, la iglesia del Señor. Entonces, amados hermanos, continuando aquí en el tema, escatología. El Señor Jesús predicó escatología. ¿Sabían ustedes de eso? Él mismo él fue un predicador de la escatología de su tiempo. En Lucas 21, por ejemplo, él predice la destrucción del templo de Salomón. Y esto él lo dijo cuando el templo estaba en pie. ¿Sí? Esto es como referencia. Ustedes buscarán en casa porque tenemos muchos textos para hablar esta noche. En Mateo 24 también tenemos otra predicación de escatología que Jesús la llevó a cabo. Allí Jesús predice las señales del fin del mundo. Muchas de estas señales ya se cumplieron, ¿verdad? Por ejemplo, la misma predicción o la misma predicación de la destrucción del templo, esto se cumplió 70 años después, ¿verdad? En el año más o menos 70 después de Cristo, el templo de Salomón fue destruido. Entonces ya vemos cómo se cumplió esa palabra profética que él anunció, pero también anuncia las señales del fin del mundo. Y usted puede leer Mateo 24. Muchas de ellas ya se cumplieron. Otras están por cumplirse. Y una de las señales más detonantes para que como dijo el Señor, ustedes deben ser entendidos en las señales de los tiempos espirituales. Y dice que una de las señales del fin del mundo será que este evangelio, el evangelio del reino, será predicado a toda nación, a toda criatura. Amados, este es uno de los detonantes para que nosotros entendamos qué tiempo estamos viviendo. ¿Es el tiempo del fin o estamos en un tiempo todavía distante de ese tiempo final? Entonces son cosas que el Señor nos ha dejado para que podamos despertar. La Biblia dice, nosotros no somos de los que duermen. La Biblia, despiértate tú que duermes, dice, para que Cristo te alumbre con el entendimiento de estas verdades. Entonces, amados, 2 Timoteo 3:16 nos habla la Escritura acerca de la autoridad profética de la palabra que tenemos nosotros. Amén. 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. A fin, para que el hombre de Dios, ¿qué cosa? Esté preparado, capacitado, entrenado, listo, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Entonces, amados, lo que nosotros conozcamos del futuro inevitablemente determina lo que hacemos hoy en el presente. Entonces, la palabra, la Escritura, la palabra de Dios es ese anuncio profético de lo que en los tiempos futuros nosotros debemos estar entendidos y ser conocedores de cómo Dios va a desarrollar todo su plan escatológico a favor de la iglesia. Amén. Entonces, ¿qué necesitamos? Diga, ser instruidos. Necesitamos, hermanos, que la palabra de Dios nos instruya cada día más en estas verdades. Para que dice, como dice el final del texto, ¿verdad? 3:16 dice,
17, a fin de que el siervo de Dios, note usted que esto no se refiere a pastores nomás. Alguien alguna vez me dijo, no, es que los que tienen que conocer todo, lo que tienen que saber todo son los pastores, son los líderes. Yo me hago una pregunta, ¿acaso la escritura está limitada el acceso para toda la iglesia? Eso es mentira. Hoy la palabra de Dios está a disposición de toda la iglesia. Es una responsabilidad de cada creyente conocer, buscar, indagar. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Entonces, amados hermanos, el objetivo de esta palabra es que estemos enteramente capacitados para toda buena obra. ¿Para qué te quiere el Señor capacitado? Para toda buena obra. Eso es lo que Dios quiere de su iglesia. Amén. Entonces, hermanos queridos, esta es una realidad. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos el privilegio de enterarnos, por ejemplo, que el día de mañana habrá un terremoto a las 5 de la tarde y que como efectos de este terremoto el agua se va a cortar, la luz eléctrica no va a haber y que todos los servicios básicos van a estar suspendidos? ¿Qué haría usted? Que si todo colapsa, todos los sistemas, que si la comunicación se colapsa, que si el internet se va, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué haría usted, hermano? Yo creo que seguramente cada uno de nosotros nos estaríamos preparando, no mañana a las 4:59, porque a las 5 va a haber un terremoto. No, yo creo que deberíamos estarnos en ese sentido, en ese punto, deberíamos estarnos preparando en ese mismo instante para que cuando llegue ese terremoto, estar a buen recaudo, estar salvados, estar resguardados. Y de esto mismo es lo que nos está hablando el Señor. El Señor quiere que estemos preparados para que cuando llegue ese momento, a nadie le coja de sorpresa. Por eso, hermanos queridos, que el conocimiento del futuro para muchos de nosotros ya no es incierto después de entender escatología. El conocimiento del futuro hará entonces que cambie nuestro enfoque del presente. Muchos están viviendo de un presente en un enfoque nada más temporal, satisfaciendo necesidades, muchos deseos, muchos caprichos. Pero ¿qué hay con el enfoque del futuro? Lo único cierto que tenemos, hermanos, es un futuro en Cristo Jesús. Les hablaba hace algunos días que nuestro presente no es el presente desastroso que podemos estar viendo. Nuestro presente es el presente eterno en Cristo Jesús. Por eso Pablo siempre recomendó, no vivan por lo que ven, vivan por la fe. Y la fe es esto. Fe es creer en los tiempos futuros, en lo que el Señor ha preparado para nosotros. Esa es la verdadera fe, porque no es la certeza de lo que yo ya tengo, la convicción de lo que yo ya veo, sino que fe es lo que yo espero recibir. Y esto si el Señor nos ha prometido y si Él cumplió lo que prometió a través de los profetas, ¿cuánto más no va a cumplir a través de la palabra que es Cristo Jesús? Es la palabra más segura que tenemos ahora mismo. Por eso insisto otra vez, lo que conozcas del futuro determina lo que tú haces en el presente. Lo que usted conoce del mañana determinará lo que hoy usted va a dedicarle tiempo. ¿En qué le dedicas tiempo? ¿A qué le pones más énfasis en tu vida? ¿Qué es lo que domina tu vida hoy que desgraciadamente o tal vez no va a afectar tu futuro, sino simplemente muere con el día de hoy? Y a veces nos pasa mucho esto, hermanos. Desgastamos nuestra vida solo en el hoy, pero no estamos mirando el futuro eterno que tenemos en Cristo Jesús. Y nosotros fuimos llamados para participar. Él, por puro designio, por puro amor, por pura voluntad, Él se propuso en sí mismo desde la eternidad separarnos a esta generación, a nosotros como generación,
para darnos a conocer estos misterios gloriosos, para llevarnos al pleno entendimiento y a la plena cabalidad de todas las cosas como Él quiere y como Él los preparó. Gloria al Señor. Primera de Tesalonicenses 5:1. Leamos lo que dice la Escritura. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que ya os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cómo vendrá el día del Señor? Como ladrón en la noche. Wow. Amén. ¿Un ladrón llega avisando? No. Será un momento ¿verdad? inesperado. Él no va, dice, deme permiso, voy a entrar, ¿verdad? Tú la puerta, permiso, voy a entrar, por favor, hágase un lado. No. Pero aquí lo que me llama la atención, hermanos, de este texto, es que Pablo les dice a la iglesia, ustedes ya saben, ustedes ya lo saben. Es decir, para nosotros, la venida del Señor no es un asunto que nos debe estar de pronto dando temor, dando miedo. Para nosotros la venida del Señor es un asunto simplemente de esperar. Gloria a Dios. Amén. 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 ¿A quiénes son los que les va a coger de imprevisto y como ladrón en la noche? ¿A quiénes son? A los A los desobedientes. que duermen en la noche. ¿Y quiénes son los que duermen en la noche? La Biblia dice claramente, nosotros no somos de la noche, nosotros somos de la luz. Amén. Gloria al Señor. Por lo tanto, para los de la luz, estos asuntos ya están entendidos. Amén. Amén. ¿Para quiénes entonces vendrá como ladrón en la noche? Para los que no lo esperan. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo esperan? Amén. Amén. Entonces, para nosotros, Él no vendrá como ladrón en la noche. Él será el más esperado. Él es el más deseado. El día. Él es el más anhelado. Amén. Amén, La mi Biblia hermano. dice, Él es el más hermoso, el príncipe de paz. Amén. Él es el Rey eterno que anhelamos, Amén. deseamos verle, deseamos estar con Él. Y esa era Amén. la forma de caminar de Pablo. Gloria a Dios. Entonces, para los que no lo esperan, para ellos vendrá como ladrón en la noche. Pero para nosotros que le esperamos, simplemente será el momento más hermoso del encuentro con nuestro Rey. Para la iglesia no es un asunto de temor ni de miedo. Yo veo lamentablemente muchos creyentes que le tienen terror a este día. Y claro, yo me imagino que ese es el resultado de cómo está su caminar en Cristo Jesús. Pero una de las cosas que necesitamos que la escatología haga en nuestras vidas es justamente que Dios obre en nuestros corazones. Para la iglesia no es un asunto de esperar al ladrón, porque ya lo estamos esperando. Y cada día nos estamos preparando. ¿Cómo tú lo esperas? ¿Cómo esperas su llegada? Lo primero que tiene que ser es preparándonos. Recuerdo la figura que nos da el Antiguo Testamento acerca de esa mujer que va y se va para participar dentro de un reinado para el rey Mardoqueo, Esther. ¿Sí? Correcto. Rey Amón, ¿no? No, el rey Asuero. Al rey Asuero. Asuero. Gracias. Gracias por el aporte, hermano. El rey Asuero. ¿Cómo no? Entonces, ¿cuánto tiempo ya se preparó? ¿Cómo se preparó?
Eso nos da un cuadro de cómo ellos esperaban ese momento de estar con el rey. Realmente ese cuadro lo que nos está mostrando es la iglesia y Cristo Jesús. ¿Sí? Pero mire usted cómo ella se preparó. ¿Cuánto tiempo? La misma pregunta para nosotros. ¿Nos estamos preparando para el regreso? ¿Estamos listos? ¿Qué tal si él llegara esta noche? Muchos tal vez le diríamos, Señor, era que te retardes un poquito más. Amén, si llega esta noche. Para muchos, en cambio, será motivo de alegría, de gozo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, amados, tenemos que esperarlo, pero preparándonos, edificándonos, congregándonos, sirviendo, teniendo comunión, alabando al Señor, adorándolo. Amén. Eso es prepararse y eso es esperarle al Señor. Cenando la cena del Señor. ¿Cómo más lo preparamos? ¿Cómo más lo esperamos? Dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Pero también dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo lo esperamos? Cumpliendo sus mandamientos. ¿Cómo lo esperamos? Obedeciéndolo. ¿Cómo lo esperamos? Haciendo su voluntad. ¿Cómo lo esperamos? Llevando a cabo su propósito eterno aquí en la tierra. Esa es la forma de esperarlo. Y cuando tú lo esperas de esta manera, simplemente lo esperas. Estás ocupado, estás centrado en él. Y no estás distraído, no estás desenfocado. Entonces quiero hablarte a partir de aquí de algunos efectos que producen la escatología cuando nos es alumbrada a nosotros. Número 1, la escatología debemos de considerarlo a partir de aquí que fue parte y que es parte del consejo de Dios que los apóstoles y que la iglesia primitiva conoció. Pero después de la iglesia primitiva, 20 siglos, este mensaje ha sido cambiado, ha sido dañado el mensaje escatológico. Pablo predicó a las iglesias acerca de escatología. En Hechos 20, del 20 al 32, del 27 al 32, Pablo, a través del mensaje escatológico nos da algunas luces de lo que pasaba cuando este mensaje era predicado, cuando el consejo de Dios era predicado. Vaya por favor a Hechos 20, 27 al 32. Porque no me retraje de anunciaros todo el propósito de Dios. Tened cuidado de vosotros mismos y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo os puso por obispos para apacentar la iglesia de Dios que adquirió mediante su propia sangre. Yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos feroces que no perdonan al rebaño, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablan perversidades para arrastrar a los discípulos tras sí. Por tanto, velad recordando que por 3 años, noche y día, no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que puede edificar y dar la herencia a todos los santificados. Amén. ¿Sí? Amén. El apóstol Pablo aquí dice que él no dudó, no negó, no negoció el consejo de Dios que anunciaba a las iglesias.
¿Y qué comprendía el consejo de Dios? Todo el consejo de Dios, y ese consejo de Dios incluye la escatología. ¿Amén? Incluye la escatología dentro del consejo de Dios. ¿Por qué? Porque esto nos advierte de los tiempos futuros. La escatología nos enseña acerca de los tiempos futuros. Por ejemplo, aquí el apóstol Pablo les advirtió a la iglesia, a una iglesia que tenía 3 años, una iglesia de Éfeso. Pablo les advierte a ellos de los peligros que iban a suceder más adelante. Él les habla acerca de lo que iba a pasar con miembros mismos de la iglesia. Y aparte de esto, lo que iba a introducirse en la iglesia. Entonces, el objetivo de esta palabra escatológica del consejo de Dios es para que la iglesia no sufra ningún daño. Es decir, estar prevenidos de los acontecimientos que van a surgir adelante en el tiempo. Por eso es que Pablo, cuando le escribe a Timoteo, y Timoteo estaba de pastor en la iglesia de Éfeso, Pablo le refiere otra vez esta misma palabra en 2 Timoteo 4:3-4. Leamos lo que le vuelve a decir a Pablo aquí. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad de Dios, y se volverán a los mitos. Mire, de este peligro le habló Pablo a los ancianos, a los hermanos en Éfeso. Y ahora otra vez le escribe a Timoteo para que él también mire por esta iglesia, mire por estos hermanos. Ahora, cuando nosotros miramos la iglesia de Éfeso, hermano, fue una iglesia tan rica en los misterios de la gracia y tan poderosa en las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero cuando usted lee estos pasajes, usted no logra entender muy bien que esto le puede estar pasando a una iglesia que empezó tan bien, pero a causa de descuidar el consejo de Dios, se fue deteriorando y fue siendo afectada a tal punto, dice la Escritura, que muchos, miren lo que dice acá, que muchos, dice, no tolerarán la sana doctrina. Es decir, muchos se apartarán de la fe. Muchos rechazarán el mensaje de la verdad. Entonces, realmente la palabra escatológica es el consejo de Dios que nos advierte de las cosas futuras, de los engaños, de las trampas que en el futuro la iglesia iba a experimentar a causa de estas circunstancias y de que eran producidas por algunos que se habían desviado de la verdad. Entonces, amados hermanos, la escatología es parte de todo el consejo de Dios y hace mucho bien a la iglesia, porque si atendemos la escatología bíblica, vamos a estar apercibidos de todos los peligros que nos advierte en ella, tanto en la iglesia del primer siglo como para hoy en día. Es lo mismo sucede en nuestros tiempos. Lo segundo que la escatología produce en una iglesia, en nuestras vidas, es que la escatología es para alentarnos unos a otros. Mire usted la importancia de la palabra escatológica. Nos alienta. Diga, me alienta. Diga, me advierte. Me advierte. 2 cosas muy importantes. No solamente es necesario estar advertidos, sino también es importante ser alentados. ¿Con qué tengo que alentarle yo a la iglesia? Amados, no voy a alentarle con una palabra filosófica o con una palabra emocional. Yo no puedo engañarle a usted. Yo no puedo ser de esas personas que le vengo y le traigo un mensaje emocional, emotivo, y usted dice, wow, qué bonito mensaje, pero mañana ya se le fue las fuerzas. Pero mañana otra vez necesita a alguien que le vuelva a decir algo emotivo para continuar. Lo que tenemos que llevar es la palabra escatológica, el consejo de Dios que advierte, pero que también nos anima. Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 18. Cada vez que ellos hablaban de los tiempos escatológicos, wow, despertaba aliento entre los santos. Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo,
Y los muertos en Cristo, ¿qué cosa? Resucitarán primero. Primeramente. Correcto. Amén. Ahí está lo que hablábamos de Apocalipsis, ¿no? Los que habían participado en la primera resurrección estaban allí para reinar los 1000 años con Cristo Jesús. Ahora nos está diciendo una vez más, ellos resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Está hablando del arrebatamiento. ¿Cómo va a ser el arrebatamiento? El Señor no va a tocar el suelo, no va a llegar a la tierra. El Señor va a aparecer en las nubes. Y nosotros, dice la iglesia, seremos levantados hasta las nubes y ahí nos reuniremos con Él. Amén. Entonces, este arrebatamiento también tiene una particularidad, que no va a ser visible a todo ojo. Esto va a ser visible solamente a los ojos de la iglesia. Por eso el mundo quedará confundido, quedará asustado, porque dirá, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Pero nada, esto es el arrebatamiento. Pero más la segunda venida de Cristo con su iglesia, esta sí será visible a todos los ojos, a todo hombre, todos lo verán, todos lo verán. Esa es la gran diferencia entre arrebatamiento y el milenio o la segunda venida de Cristo Jesús. Entonces, amados hermanos, veamos acá lo que nos dice. Dice, con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Wow, qué palabra. Pero mire lo que nos deja el versículo número 18. Por tanto, o sea, ¿qué quiere decir Pablo? Por todo lo que él ya habló anteriormente, dice así, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Amén. ¿Cuál es la palabra que yo llevar de aliento a los hermanos? ¿Cuál es? Hermano, el Señor viene. Nos vamos a reunir con Él. Vamos a estar con Él juntos. ¿Sí me hago entender, iglesia? Sí. Yo no le puedo decir al hermano, mire, anímese, vamos, no se quede. O sea, no, hermano, ese aliento no sirve. La palabra que nos alienta son estas palabras escatológicas, son estas profecías de lo que está por venir. Porque cuando usted entiende lo que está por venir, se prepara hoy para llegar a ese lugar, para llegar a ese momento. Gloria a Dios. Entonces, la palabra escatológica nos trae aliento o es para alentarnos unos a otros. La escatología nos trae palabra de aliento en los momentos difíciles. Hoy mismo necesitamos esta palabra escatológica en el mundo entero. Hoy mismo estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de crisis. Por lo tanto, el mejor mensaje que el mundo necesita es el mensaje escatológico. Es el mensaje que le recuerde, que le afirme y que le haga poner la mirada en aquellas cosas que están por cumplirse. Porque eso es lo que esperamos, iglesia. Algunas se han cumplido, pero lo mejor está por venir. Lo mejor aún no ha llegado. Tenemos algo acá nosotros. Tenemos lo más importante, pero aún nos falta lo mejor, que es la consumación de todas las profecías escatológicas. Dice la palabra que allá no habrá llanto, que allá no habrá tristeza, que allá estaremos con Él y estaremos cenando con Él. Hoy cenamos aquí como un anticipo, pero allá estaremos junto con Él. Por lo tanto, estamos declarando nuestra esperanza y estamos animándonos unos a otros, alentándonos unos a otros para ir en pos de esta victoria, hermanos queridos. Entonces, lo mejor está por venir. Por lo tanto, debemos estar firmes en los principios. Debemos estar parados y arraigados en la verdad que es Cristo Jesús. Los apóstoles de la iglesia del primer siglo negociaron esta palabra y estas verdades. Ellos no transfirieron estas verdades, no alteraron ni cambiaron nada. Por lo tanto, cuando empezamos a conocer la escatología bíblica, nos trae esperanza, nos trae felicidad, nos trae gozo, nos trae paz, nos trae regocijo,
porque ahora sabemos lo que nos espera. Cuando usted no sabe lo que le espera mañana, usted vive un futuro incierto. Usted no sabe qué va a esperar, no sabe lo que va a recibir, pero el Señor nos ha dado grandes promesas y Él nos ha dicho lo que tiene preparado para nosotros. Por lo tanto, recobren aliento, por lo tanto, recobren esperanza, no en mis palabras, sino en la palabra de Cristo, que es la verdad para nuestras vidas. Recobremos fuerzas, recobremos energías, volvámonos y caminemos en donde el Señor nos tiene asegurado la victoria. Segunda de Tesalonicenses 2, 15 al 17. Dice, así que hermanos, sigan firmes. No hay por qué cambiar estas verdades, porque son las únicas que nos mantienen firmes. Aunque el mundo se caiga, dice, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Entonces, esa es nuestra confianza y esa es nuestra firmeza. Y aquí el apóstol Pablo otra vez nos exhorta. Así que hermanos, sigan firmes y manténganse fieles. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Usted ha visto un escuadrón en el ejército de soldados que están parados firmes? Por eso el apóstol Pablo dijo, yo golpeo mi cuerpo. Aleluya. Yo golpeo mi cuerpo. Él lo dijo claramente. No camino como que alguien camina por nada. Es más, dice, yo camino puesto la mirada en la meta. Me abstengo de todo. Renuncio a todo. Dejo todo por causa de Cristo Jesús. Eso es estar firme, mis hermanos. Puede venir un viento, puede venir una marea, puede venir un problema y te va a topar y te va a golpear, pero no podemos movernos de la fe. No podemos decir, hasta aquí llego. Prohibido renunciar, prohibido moverse, porque si estás firme, esa es la base donde vas a poder realizar cualquier movimiento. Y más aún si estás firme en Cristo, gloria a Dios, tu victoria es segura. Y no te lo digo yo, te lo dice la palabra, porque dice en Cristo, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero ¿cuándo? Cuando estamos firmes. Si estás tambaleando, te vas a caer. Amén. Y luego no digas que Cristo te hizo caer, porque Él no tienta a nadie, dice, para ponerle tropiezo, para que caiga. No, hermanos, tenemos que afirmarnos en esta palabra profética que nos anuncia, que nos hace ver lo que aún viene para nosotros adelante. Y Pablo dijo, estén firmes. Lo segundo que dijo, sean fieles. Gloria a Dios. Amados, si no estamos firmes, no podremos ser fieles al Señor. Eso es imposible. Yo le puedo ser fiel a Dios si primero estoy firme en mi convicción. Si estoy firme en la roca que es Cristo Jesús. Amados, la fidelidad a Dios es un asunto que es determinante desde el punto de vista y del consejo de Dios. Wow, nosotros, cada vez la naturaleza nos enseña mucho a nosotros. Tenemos unas mascotas y podemos mirar cuánta fidelidad y lealtad una mascota te puede enseñar. Y yo digo, Dios hablando a nuestras vidas, Dios haciéndonos entender lo que Él quiere de mí a través de un animalito, a través de una mascota. Dios me dice, mira, eso es lo que yo busco en ti. ¿Se dan cuenta? Usted a su mascota le puede dejar un día sin comer y él no se va. Le puede dejar fuera de su casa Y él se queda perdido. y él no se va. Si salió con usted y se perdió afuera en el camino, ¿sabe lo que hace a él? Él vuelve al lugar donde empezó, pero ahí está. Él ha desarrollado un instinto con usted. Nuestras mascotas han desarrollado un instinto. Ellos huelen, nos huelen. Ellos identifican nuestro olor. Y yo cada día puedo ver esa gracia de Dios que me enseña la fidelidad a través de los animalitos. Dios es maravilloso. Y Dios no solamente quiere, amados hermanos, tal vez nuestras palabras. Dios quiere nuestra lealtad, nuestra fidelidad. Dios no comparte su gloria con nadie.
Dios no acepta. Dios no acepta que compartirnos. Y si algún momento le hemos sido infieles a Dios, yo quiero animarte para que volvamos a una fidelidad plena a Dios. Tienes que volverte al Señor y serle fiel. Pero esto empieza estando firme. Amén. Esto es lo mismo que una relación. Es igual, en una relación, si no hay firmeza y convicción, tampoco habrá lealtad ni fidelidad. Porque, hermanos, la firmeza es el resultado de la convicción que está produciendo en mí la palabra y el Espíritu Santo. Por eso Pablo insistía siempre a la iglesia: desechen toda fábula, todo cuento. Y aquí les exhorta, dice, estén firmes en la doctrina, estén firmes en la verdad que es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Amén. Así es que dice, Amén, mi pastor. Segunda de Tesalonicenses 5, del 15 al 17 estábamos leyendo. Así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles. ¿Fieles a qué? Dice, a la enseñanza. A la enseñanza que oralmente o por carta los hemos transmitido. Note usted cómo era ya, oral o por carta. Hoy tenemos el privilegio también de compartir enseñanza virtual a través de esta plataforma. Y hermanos, el consejo de Dios es igual. Manténganse firmes en la enseñanza que Dios por el Espíritu nos trae a nosotros. Amén. Dice, verso 16, que nuestro Señor Jesucristo mismo y nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza, los anime y les fortalezca el corazón para que tanto en palabra como en obra hagan todo lo que sea bueno. Este es el distintivo de los hijos de Dios. Amén. Hacer todo lo bueno, tanto en palabra como en toda obra. Entonces, amados, no está. Cuando empezamos entonces, querida iglesia, a conocer la escatología, nos trae esperanza, nos alienta, nos da felicidad, nos da gozo, porque sabemos a dónde vamos y sabemos lo que nos espera de parte del Señor. Entonces, Apocalipsis 1:3, dice la Escritura, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Amén. Amén. Y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Dichoso, afortunado, feliz. Gloria a Dios. El gozo del Señor es mi fortaleza. Gloria a Dios. Esta palabra produce en mí, en mi espíritu, una fortaleza increíble. La profecía y también los que La profecía, note lo que dice ahí. No es cualquier palabra. Lo que estamos recibiendo, hermanos, es una palabra de profecía. Y esta palabra nos asegura, nos establece en aquellas cosas que el Señor ha prometido. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Ah? Lo que Él dijo, así lo hará. Si Él prometió, Él lo cumplirá. Amén. No es palabra de hombre la que estás recibiendo, ni es palabra de hombre la que recibiste el día que el Señor te llamó. Usó un hombre, usó una mujer, usó un instrumento frágil, pero esa palabra que ese instrumento contenía, esa es la palabra que Dios convenció a ti para que vengas a Él. Te convenció a través de esa palabra. Gloria a Dios. Amén. Bienaventurados.
dichosos, gozosos. Eso es lo que produce la palabra profética acerca de los tiempos escatológicos, los tiempos futuros para la iglesia. Romanos 8, 17. Dice la escritura, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues que ahora sufrimos con Él, también tendremos parte, diga tendremos. Tendremos. ¿Qué? Con Él en su gloria. Bendito sea el Señor. Tendremos parte con Él en su gloria. ¿Sí? ¿Qué más dice? De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales. Tenemos que sufrir con Él para compartir su gloria. Mire lo que produce la palabra profética en nosotros, en la iglesia. No nos lleva a mirar las cosas presentes. Nos lleva a mirar las cosas futuras. Nos permite establecernos en esa realidad. Y dice acá, de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la de aquel que así lo dispuso. Dice, pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Gloria a Dios, porque en esa esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. Quien espera lo que ya tiene, pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la esperanza o en la espera mostramos nuestra constancia. Gloria a Dios. Amén. Mira lo que produce esta palabra. O sea, lo que está por venir, cuando entendemos el propósito de esto, entonces esto va a producir en nosotros esperanza. Y esta esperanza nos va a llevar a una constancia. Y es lo que el Señor quiere. Que seamos constantes. Que caminemos en esta esperanza en la cual Él nos ha llamado. Que no miremos las cosas solamente temporales. Prestemos mirada, enfoquémonos en estos tiempos que están por cumplirse a favor nuestro. Hermanos amados, que esta palabra haya edificado tu espíritu y sobre todo esté despertando a una búsqueda cada vez más fuerte, más intensa de la palabra de Dios. El anhelo de Dios, hermanos, y el deseo de los tiempos y de los estudios del tiempo escatológico es despertarnos en nosotros aliento, buscar el consejo de Dios, hermanos, estar gozosos, tener esperanza, gozar, ser felices, ser bienaventurados. Y aunque vengan tiempos de crisis, sabemos que lo que el Señor nos ha prometido en su palabra es más grande, como dice Pablo. Aunque pasemos tribulación ahora, aunque suframos ahora, la gloria que nos espera es mayor. Amén. Es mejor. Por lo tanto, confiamos plenamente en esta palabra profética que nos anuncia, pero que también nos advierte para que podamos estar cuidadosos, ¿sí? Para que podamos estar firmes, para que seamos fieles a la enseñanza que el Señor nos ha dado por medio, primero de los apóstoles y también ahora mismo por el Espíritu Santo.
Amados míos, un abrazo para ustedes, siempre anhelando en mi corazón que la gracia y la paz siga abundando en sus corazones. El conocimiento de la gracia siga creciendo en ustedes y que les haga cabales, competentes cada día más para poder comprender la dimensión, la profundidad de este mensaje, que es lo que Dios ha preparado para cada uno de ustedes. Sigan firmes, sigan fieles, sigan constantes. Si en algo hemos fallado, si en algo hemos bajado la guardia, digamos pues aquí ahora mismo, ponernos firmes otra vez, que nada nos mueva. Más bien que ese sea el inicio de las cosas más grandes que Dios ha preparado para nuestras vidas. Hermanos, buenas noches a todos. Que esta meditación tiene soporte eterno en el gran propósito eterno de Dios. Esto es la claridad diáfana de esta advertencia y de esta enseñanza profunda que nos alienta el corazón. Y quiero compartir un texto bíblico para corroborar con lo que el hermano ha manifestado. Está en 2 de Corintios capítulo 4, 17, que nos dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Quiere decir que las dificultades quedan cortas, quedan chiquitas frente a esta promesa. Las dificultades que nosotros tenemos que enfrentar son pequeñas realmente, sino que nosotros perdemos de vista lo que el Señor Jesús nos dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Quiere decir, no se turbe, pero desgraciadamente nuestra carne, en un momento dado de flaqueza, nosotros nos debilitamos y perdemos de vista la promesa que está dada ya aquí en las Escrituras. Y sobre todo nos alienta el apóstol Pablo con esta enseñanza profunda, maravillosa, que es una pequeña, leve tribulación momentánea. Quiere decir que un rato, un tiempo, no va a ser de todo el tiempo esta tribulación, sino un ratito nomás. Hoy vamos a preparar el corazón para participar de la mesa del Señor, como dice la Escritura y como lo reafirma el apóstol Pablo, a participar de la mesa del Señor. Vamos a ser partícipes de esta noche en la participación del pan y de la copa de bendición, como dice la Escritura, la copa que bendecimos, y que nosotros tomemos la copa del Señor, no la copa de los demonios, como por ahí lo suelen hacer, no, la del Señor. Y esto es lo que nos ratifica, esto es lo que nos anima. Y quisiera yo leer brevemente en el Evangelio de Juan, el capítulo 6. Nosotros vemos claramente que el ser humano por naturaleza ha sido interesado. Y nosotros vemos un cuadro breve, como una pequeña reseña histórica del prodigio que hizo el Señor Jesús de dar de comer a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y de esa multiplicación de los panes y de los peces, dio de comer a una multitud aproximada, digo yo hipotéticamente, que si eran 2,000 mujeres y 1,000 niños, serían 8,000 gentes que comieron. Una aproximación. No estoy diciendo que eso dice la Escritura, sino que yo me adentro un poquito más, porque la Escritura es clara, sin contar las mujeres y los niños. Entonces quiere decir que comieron una multitud numerosa, y de esa multitud numerosa sobró 12 cestas de pedazos, y de eso se alimentaron los apóstoles y el Señor Jesús, de lo que sobró. Vean ustedes, hermanos, cómo el Señor nos muestra y nos enseña. Dentro de esta misma escena, los israelitas vieron esta señal de la comida y le fueron buscando al Señor Jesús.
¿Para qué? Para hacerle rey, proclamarle rey. Y el Señor Jesús les dice, ustedes me han venido buscando, no porque vieron las señales que yo les di a conocer, señales de prodigios, señales del reino de Dios que yo les he instruido y ahora les he dado de comer. Solamente vieron la parte material, física, que llena el estómago, pero no vieron más, solo esa señal, y le fueron buscando al Señor. Y el Señor dice, ustedes me han venido buscando por la comida que les di el día de ayer, pero busquen una comida que va a producir en ustedes vida eterna, la cual yo, que soy el Hijo del Hombre, les voy a dar esa comida. Y hoy estamos frente a esta comida que nos da vida eterna, que dice el Señor en su palabra, que esta gente que le buscó al Señor Jesús reciben la instrucción y el Señor Jesús les hace ver que ellos le dijeron maestro al principio, pero una vez que el Señor les ha explicado que Él tiene esa comida que da vida eterna, le van buscando y Él les dice lo siguiente. Entonces nosotros vemos aquí en las Escrituras que estos hombres dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Este pan es el que vamos a participar hoy en la representación legítima del cuerpo del Señor Jesús y la copa de bendición que bendecimos en representación de su sangre derramada, vertida en la cruz. Y nos dice lo siguiente en el Evangelio de Juan, capítulo 6, 52 en adelante. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El pan que estamos comiendo hoy o vamos a participar es comida verdadera. Ahí está el pan, ahí está la copa de bendición que representa su sangre. Entonces, nosotros tenemos que darle importancia de que vamos a tener una comunión estrecha con el Salvador, con el Señor. Esta es la misión que ojalá pudiéramos hacerlo cada sábado. Sería la bendición más grande en nuestras vidas. Pero bueno, así está establecido por el momento. Puede ser que más adelante lo hagamos más seguido. Eso ya el Señor lo tiene el control. Pero por ahora vamos a recordar este sacrificio que ningún otro ser en el universo había hecho. Cristo Jesús, nuestro Salvador. Él se sacrificó por amor por usted y por mí, porque allí estaba plasmado el amor de Dios para cada uno de nosotros. Ahí estaba plasmado, hecho visible, hecho real en la vida de Jesús, siendo maltratado, vituperado, despreciado, azotado, malherido, golpeado, coronado de espinas y clavado sus manos, sus pies, horadado su costado. Entonces podemos ver ese cuadro de terror y de angustia y de sufrimiento intenso que tuvo que vivir nuestro Salvador, nuestro amado Rey, el Hijo de Dios. En consecuencia deberíamos ser los seres más dichosos y afortunados de la tierra, que podemos ser copartícipes de esta mesa que el Señor dejó como legado y nos muestra el apóstol Pablo en Primera de Corintios. Ahí lo confirma lo que dice el apóstol. Pero quisiera yo esta noche, antes de participar de la mesa del Señor, que nos examinásemos a nosotros mismos, que veamos si es que hay algún resquemor, si hay algún resentimiento, si hay algún encono, si hay espíritu de amargura, de angustia, de desconfianza,
que lo sepultemos ya y vengamos con un corazón contrito, con un corazón humillado a la presencia del Señor. Este es el pedido que lo hace el apóstol Pablo, lo hace el Señor Jesús, y uno de los profetas, el rey David, dijo que Dios no desprecia al corazón contrito y humillado. Es necesario que vengamos con un corazón dolido de haberle fallado, porque el Señor Jesús hizo cargo de nuestros delitos y pecados y los enclavó en la cruz para darnos salvación, para darnos perdón de pecados y para darnos la excelencia de su reino, la excelencia del reino de Dios. Y esa es la expectativa que nos mantiene en pie y debemos de estar levantadas la cabeza, porque ya dice el Señor, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. Erguíos, levanten la cabeza, no estén agachados, sino levanten la mirada hacia las cosas de arriba, porque las de acá son temporales y pasajeras. Esa es la parte que quería compartir con ustedes esta noche y que lo vamos a recordar en 1 Corintios capítulo 11, donde nos hace ver el apóstol Pablo lo que refiere a la Santa Cena o a la mesa del Señor. Y desde el 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os transmití, que el Señor Jesús, la noche que era entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que es por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Entonces, tan a menudo como comáis este pan y bebáis la copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que venga. Esta es la enseñanza que recibió el apóstol Pablo de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Y él no está inventando. Yo recibí del Señor. Así dice. Si él dijera otra cosa, estaría mintiendo, pero él está afirmando que él recibió la instrucción personalmente del Señor Jesús, cómo tenía que la iglesia de Dios manifestarse en el devenir de los tiempos escatológicos, como lo ha mencionado nuestro hermano, que es un tema extraordinario, maravilloso, la escatología. Qué bien, hermano. Nos sentimos muy, muy, muy contentos y alegres de que esta palabra haya sido expuesta de esa forma para que podamos crecer en conocimiento, para que el pueblo de Dios no se pierda por falta de conocimiento. Esto es importante. Nos sentimos congratulados. Amén, mis hermanos. Si ya estamos todos con el pan en nuestras manos, pues solamente nos queda agradecer al Señor. Así es. Maravilloso Rey, en esta noche, mi Dios amado, una vez más nos dirigimos hacia ti, Señor, en gratitud. Padre, porque estos tiempos son hermosos, tiempos Dios eterno. Sabiendo, Padre, que vamos una vez más, papito lindo, a tener esta oportunidad para poder, mi Dios amado, darte a ti lo mejor. Padre, permítenos que en esta noche, no solamente, Padre, el pan físico, sino el espiritual, lo podamos sentir siempre, Padre, y que nuestro espíritu sea cada día más renovado, sea edificado y que cada día más crezca, Señor. Permítenos, Padre, unánimes juntos aquí con la iglesia, poder tener este tiempo, mi Dios, y poder agradecerte. Padre, recordando lo que tú ya nos has puesto, mi Dios, en tu palabra. Gracias te damos, Padre, y bendecimos este tiempo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, porque nos has permitido esta noche estar aquí, Señor Jesús, dándote gracias por ese infinito amor que tienes para con nosotros, Señor, por lo maravilloso y grande que eres, por todas las obras que haces, Señor.
porque, Señor, pidiéndote misericordia y clemencia, Señor, y porque estos momentos son los momentos tan grandes y maravillosos en recibir tu vino, Señor, que es tu sangre, Señor. Gracias, bendito Señor Jesús, que recibimos tu sangre y que sea seguido, Señor, para la salvación, Señor. En tu santo nombre, servir, Señor, tu sangre, Señor bendito, misericordioso Dios. Gracias por este momento en tu nombre. Amén. Tu cena nos juntamos, Señor, para celebrar tu pasión y tu muerte, y en tu grande amor pensar. Grande amor, y en tu grande amor pensar. Redimido ya tenemos por tu muerte el recordamos, Dios de nuestra salvación. Salvación, Dios de nuestra salvación. En la copa confesamos en tu sangre sepultas, por tu salvación perfecta, esperamos ver tu paz, ver tu paz, ver tu paz, esperamos ver tu paz. Bueno, vamos entonces, hermanos, a participar de la mesa del Señor y tomemos el pan y demos gracias, como dice aquí, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí, en memoria de ese cuerpo maltratado por nuestros delitos y pecados, y que en ellos enclavó todos ellos para darnos salvación, perdón de pecados y vida eterna e inmortalidad. En memoria de ello, comamos, hermanos. Entonces, la palabra del Señor nos dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. En memoria de su sangre derramada, sangre sin sombra de contaminación, sin pecado, sin mancha, del inocente, del justo, del santo, del bendito, que ha venido en el nombre del Señor. En memoria de nuestro Salvador, tomemos, hermanos. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Estamos proclamando esta conmemoración sabiendo que lo estamos haciendo para anunciar el retorno del Señor Jesús y saber que estamos a las puertas. En tal virtud, hermanos, vamos a completar el himno, la última estrofa, para cantarle al Señor, para finalizar este tiempo de coinonía entre la iglesia del Señor aquí en la red. Gracia congregados en tu paz y el Espíritu cantamos
ti nuestro Redentor, a ti nuestro Redentor. Por favor, con mucho respeto, cerremos nuestros ojitos para darle gracias al Señor, porque nos ha permitido en esta noche alimentarnos de su palabra. Gracias, Señor, te damos, porque cada momento, cada prédica, tú nos haces entender, Señor. No queremos salirnos de este camino, Señor, que es tan bendecido, es tan hermoso, Señor, comprender. Sigamos, hermanos, en este camino. Porque este camino es la esperanza, es la fe puesta en el Señor. Es para nosotros lo más hermoso dentro de nuestro corazón, de nuestra mente, y hablar con nuestra boca y decirle, Señor mío y Dios mío, sé propicio con cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, que tú nos digas bendiciendo, nos sigas protegiendo, Señor, de esta pandemia. Gracias, Señor, danos paz, danos tranquilidad. Que esta semana, Señor, sea de bendición para cada uno de los hermanos de una u otra manera en sus negocios. Especialmente a mi hermano Nelson, Señor, bendícele, Señor. Dale paz, dale tranquilidad, dale más sabiduría de la que tiene. A mi hermano Rafael y a cada uno de los hermanitos, los que estamos, Señor, reunidos por medio de este medio, Señor. A los que los conocemos, bendiciones. Y a los que no también, bendiciones para cada uno por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y sigamos alimentándonos cada día más, fortaleciéndonos en su palabra. Gracias te damos, Señor, por todo. Y con tu permiso, Señor, vamos, Señor, a salir de esta red, Señor, y que el día martes también estaremos, Señor, prestos para que tú, por medio de nuestro hermano, Señor, nos sigamos edificando en tu evangelio, en tu palabra. Gracias por todo. Bendiciones a cada uno. Que el Señor les guarde, les proteja y les bendiga. En el santo nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Amén.